Bienvenidos y bienvenidas. De mi parte me presento, soy Daniela Gutiérrez, encargada de la Oficina de las Mujeres de la Municipalidad de Acosta. El día de hoy se quiso realizar esta charla con la finalidad de brindar información a todas aquellas personas emprendedoras del Cantón de Acosta sobre el fideicomiso que brinda el IMAS y el apoyo a todas aquellas microempresas. Primero me gustaría darle el espacio al señor alcalde, a Norman Hidalgo, y para continuar con la presentación del representante de Fideimas. Entonces, don Norman, todo el espacio es tuyo. Gracias, Dani. Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes nos están viendo. Gracias por atender este espacio que hace el gobierno local en coordinación con IMAS. Específicamente la Oficina de las Mujeres es quien nos apoya en este tipo de temas y contamos también con la participación de César y ya nos va a contar qué Fideimas. Desde la alcaldía y nuestro programa de gobierno tenemos acciones para el tema del emprendedurismo, del desarrollo socioeconómico del cantón. Si algo hemos querido reflejar en los últimos años es que un gobierno local no es solo para arreglar caminos y recoger basura, sino que tiene la obligación y la posibilidad de accionar en todos los campos posibles como un gobierno que es. Y parte de eso, y sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿verdad? A nivel mundial, la situación económica, el tema de desempleo, en nuestro caso el país, el tema fiscal. Por eso es que desde el seno del CCCI, el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, es que coordinamos este tipo de acciones y vamos a seguir haciendo este tipo de actividades como este Facebook Live. Donde vamos a estar trayendo instituciones, organizaciones financieras, organizaciones sociales que se dediquen al financiamiento, a la capacitación, al acompañamiento de aquellas personas que tengan emprendimientos ya establecidos o que estén en este momento implementando o que tengan una idea de un emprendimiento, ¿verdad? Y si algo me tiene a mí muy motivado es que cada vez que firmo patentes aquí en el cantón, todas las semanas veo que es gente joven la que se está animando a emprender, la que se está tirando al agua, y esto a mí por lo menos me da mucha esperanza, ¿verdad? De que hay una generación que quiere asumir las cosas, que quiere arriesgar y que quiere hacerlas de la mejor manera. Entonces yo no le robo más espacio y ojalá que aprovechen este espacio, que puedan preguntar todo, que no se queden sin dudas quién califica para esto, cómo es que funciona la figura, cuántos son los tiempos de los plazos que tiene FEIMAS para resolver, que también César nos cuente tipos de proyectos que ya se han financiado aquí en el cantón, en la región Caraires con este programa, y que la municipalidad sea un canal de comunicación y enlace, en este caso con FIDIMAS y todas aquellas mujeres y hombres que quieran hacer emprendimientos o familias también. Es importantísimo. Muchas gracias. Muchas Perfecto. gracias, don Norman. ¿Te gusta, César? Bueno, no. Primero que todo, pues bienvenidos a todos y todas que se encuentran el día de hoy. Igualmente, pues agradecerle a don Norman y a Daniela por la iniciativa y por el espacio el día de hoy. Bueno, en efecto, ¿verdad? Mi nombre es César Hidalgo. Yo soy el promotor acá de lo que es el Fideicomiso de Limas, el cual, pues justamente el día de hoy lo que quiero es, pues, darles a conocer qué es lo que nosotros realizamos, cómo lo realizamos. Y la intención, ¿verdad? Es pues darles a ustedes la iniciativa y promoverlos a que sigan adelante en cuanto a lo que es sus emprendimientos, que justamente ese es el enfoque que nosotros a nivel de fideicomiso es lo que realizamos. Entonces, voy a presentarles acá una pequeña información. Entonces, agradezco que me confirmen cuando ya se les refleja en la pantalla. Listo. Sí se ve. Listo, ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Acá básicamente lo que estaríamos conversando es acerca de Fideimas, ¿verdad? Apoyo a la gestión del financiamiento ante la entidad, ¿ok?
Aquí igual, durante todo el recorrido de la presentación les voy a brindar mi número, pero por cualquier cosita, cuando vamos a hacer las atenciones, sería el 8366-0469, ¿verdad? Yo soy el encargado acá de lo que es el sector de Acosta. Igual, si son pues cercanos a la zona, pues también, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Okay, entonces, para darles una pequeña reseña así, un poco rápida en cuanto al fideicomiso, en general, ¿verdad? Nace a raíz y amparado bajo la ley número 8184 en relación a acceso a servicios financieros y no financieros para microempresarios en condición de pobreza. ¿Ok? Entonces, en conjunto con tenemos la ley 7769, ¿verdad? De atención a las mujeres en condiciones de pobreza. Entonces, a raíz de estos dos parámetros es que nosotros pues, iniciamos, ¿verdad? Las debidas funciones en donde justamente el porqué de esto y el tema del financiamiento es porque no sé si alguno de los que se encuentran, ¿verdad? O después vean esta presentación, a nivel de ustedes como microempresarios, les ha pasado que cuando se presentan a una institución financiera, hablémonos de un banco, pues tienen una serie de dificultades, ¿verdad? Donde justamente por no estar en ese momento tan debidamente formalizados o no tienen la documentación necesaria en ese momento, o pues también sucede que a raíz de la solicitud les piden, qué sé yo, un fiador, les piden una hipoteca o, ¿verdad? Algo por responder. Y lamentablemente en estos casos la mayoría pues no cuentan con eso. Entonces justamente la idea de nosotros es facilitarles ese acceso, que realmente las condiciones de la tasa de interés, así como los requisitos, pues sea siempre lo más factible y justamente nosotros darles esa orientación para que ustedes realmente puedan aplicar y se les quite, como quien dice, ese miedo, ¿verdad? De presentarse al banco, que también hasta eso sucede, ¿verdad? Que como por un tema, ¿verdad? Pues tal vez por decirlo así, miedo al tema de la documentación, que se les dificulta tal vez como entender ciertos papeleos o que les han dicho que es muy extenso o lo que sea, pues justamente estar ahí nosotros para brindarles todo ese seguimiento y asesoría. Y adicional dentro de los demás puntos que les vamos a brindar en estos momentos, ¿ok? Entonces, de manera general, el tema de lo que son acá nosotros los beneficios que nosotros brindamos, ok, ¿verdad? Lo que les comentaba, ¿verdad? El acompañamiento al trámite en lo que es el tema del crédito. Brindar capacitaciones y asistencia técnica, que pues en la siguiente Firmina les voy a dar más detalle en cuanto a esto. Bueno, el tema de facilitar estos créditos a una tasa de interés pues más accesible, que inclusive aunque ustedes se presenten al mismo banco por sí solos, no se les va a ofrecer. Ok, voy a darles más detalle en cuanto a eso de manera de ejemplos para que se den una idea en cuanto a estos créditos de manera efectiva. Completar la garantía y ofrecer espacios de comercialización, ¿ok? Entonces, dependiendo la actividad que ustedes realicen, nosotros pues justamente buscamos siempre alternativas de manera conjunta para que se den a conocer, ¿verdad? Desde su espacio de trabajo y a nivel nacional, ¿verdad? La idea es que ustedes salgan, como quien dice, del espacio, ¿verdad? A nivel geográfico donde se encuentren y que se logren dar a conocer en todo el país y, ¿por qué no?, a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, manteniendo la línea el tema de capacitaciones y asistencia técnica. Bueno, estos son como parte de ejemplos en donde nosotros las capacitaciones, ok, tenemos, por ejemplo, identificado un grupo de personas que se dedican, vamos a ver, el tema de industria, hablémonos en tema específico de, vamos a ver, pongámosle de textil, ok, tenemos personas costureras que, ok, de este grupito en conjunto, ¿verdad? Vamos a hacer una capacitación, ¿verdad? Ya las tenemos identificadas y de acuerdo a esa necesidad generamos una capacitación de acuerdo a lo que ustedes realicen para que justamente se logren especializar en lo que realizan.
así como temas de capacitaciones en conjunto, ¿verdad? Con diferentes, digámosle, colegas que, por ejemplo, les esté haciendo falta el tema de capacitación en lo más básico. Hablemosnos de administración, hablemos de temas de estrategias de venta, mercadeo, ¿verdad? Contabilidad, todo ese tipo de cosas básicas, pero no tan básicas para ciertas personas, ¿verdad? Entonces, justamente darles como ese seguimiento a partir de que ustedes ingresan al fideicomiso, darles ese seguimiento, ¿verdad? De manera conjunta, de acuerdo a la actividad que realicen, así como la zona, ¿verdad? Entonces, es como parte de los ejemplos de cómo la metodología en las cuales nosotros pues trabajamos para el tema de capacitaciones, así como referirlos a otras instituciones, ¿verdad? Como el tema del INA, de acuerdo a cursos que nosotros tengamos ahí en referencia, así como con la misma municipalidad, ¿ok? Tenemos el tema de asistencia técnica, que esto es otro proceso de capacitación, en donde nosotros lo que tenemos actualmente es contratados a profesores de instituciones, ¿verdad? Perdón, universidades estatales, en las cuales cada uno de sus profesores les asignamos a cada uno de estos proyectos para que los vayan a visitar ya de manera individual, es decir, que se presenten a sus negocios, ¿verdad? Donde ustedes directamente están trabajando y les brinden esa asesoría, ¿verdad? Para que logren, en primera instancia, generar como un diagnóstico para identificar cómo está la situación de ustedes, ¿verdad? Qué es lo que les está pasando, qué les falta o qué podemos, ¿verdad? Mejorar en cuanto a esa situación en ese momento. Y a partir de ahí establecer un plan de intervención, ¿verdad? De manera integral para pues buscar el beneficio de cada uno de ustedes. Cabe destacar que cada uno de estos procesos es de manera gratuita, ¿ok? Entonces, para que eso sí, pues lo tengan en cuenta. Con la presentación permítame para ver si puedo acá hacer un cambio en cuanto a lo que es el tema de espacios de comercialización. Ok, esto debido a que nosotros, como les estaba comentando, buscamos siempre también darlos a conocer a ustedes, ok, en el tema de lo que ustedes realizan. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, digámosle que en temas de previo de pandemia y en estos momentos de reactivación económica, justamente lo que estamos haciendo es generando actividades, ¿verdad? Tales como ferias o, ¿verdad? Una serie de proyectos, involucramiento, ¿verdad? Para que se den a conocer, así como también ahorita tenemos una página que se llama Hecho por Mujeres. Ok, esto es como quien dice, pues un Amazon, ¿verdad? A nivel nacional, donde incluimos a cada uno de los proyectos, ¿verdad? Como dice la palabra, en este caso sí es pues enfocado a lo que es la mujer, en donde justamente la idea de esto es involucrarlas en ese proyecto, que ustedes se logren ahí, pues loguear y vender sus productos desde esta misma aplicación, ¿ok? Entonces, a partir de eso, justamente la idea es eso, ¿verdad? Involucrarlas en cuanto a eso, que se logren ahí iniciar. Entonces, vamos a ver si cambio acá de filming. ¿Me confirman si ahí ya se les ve la paginita? Sí, se ve. Sí, ok, perfecto. Bueno, esta es la página que les estaba comentando, hechopormujeres.cr. Ok, entonces, esto es la página que nosotros acá, pues tenemos, bueno, no todas, porque este proyecto justamente dio inicio en diciembre. Entonces, estamos en todo este proceso, como quien dice, de reclutamiento de cada uno de estos emprendedores, en donde para darles un ejemplo, si por ejemplo tenemos acá, está distribuido por categorías. Entonces, por ejemplo, hablemosnos acá de ropa y accesorios. Entonces, ahí seleccionamos esa categoría de interés
Y ok, ven, aquí pueden identificar qué tipo de productos tenemos acá disponibles. Entonces, que por ejemplo no sé, nos gustó este uso. Ok, entonces, como les comentaba, es como un Amazon. Entonces, aquí pueden agregar a esto a la lista de deseos o añadirlo de una vez al carrito, ¿verdad? Aquí la persona que ingresa se puede aquí loguear y desde ahí mismo realizar la compra, ¿verdad? De una vez. Y las personas, acá ustedes como microempresarios, se loguean de como justamente, ¿verdad? Emprendedoras y colocan sus productos. Entonces, acá en el detalle, ¿verdad? Todo el proceso, ¿verdad? Los detalles de lo que es el producto, la talla, lo que hay disponible. Y igual, aquí tenemos todos los otros productos de esta compañía que nos estaba ahí mostrando. Aquí tenemos la paginita, ¿verdad? De la persona, la dueña de esto, y por aquí mismo también los pueden contactar, ¿verdad? Ya sea por Facebook y por medio de WhatsApp. Entonces, si yo les doy clic a alguna de estas dos opciones, los va a redireccionar directamente al contacto de ellos. Entonces, para que esto, pues, lo tomen ahí en cuenta a la hora de participar en cuanto a lo que es nosotros, ¿verdad? Como les comentaba, la idea siempre es darlos a conocer de acuerdo a lo que realizan, ¿verdad? Entonces, básicamente eso por ese lado de la página sería. Entonces ya me devuelvo para lo que sería la presentación de nuevo. Entonces, permítame un momentito. Listo. Ok, entonces, bueno, sigamos acá con el tema de los requisitos. Esta es la pregunta, como quien dice, la pregunta de oro. Ok, ¿qué tenemos que hacer para aplicar al fideicomiso? Básicamente son tres requisitos de manera inicial que, bueno, el primer punto es tener la ficha de información social del IMAS y que se encuentre en estos momentos activa, ¿verdad? Y efectivamente calificar. ¿A qué se refiere con calificar? Bueno, justamente, ¿verdad? Que pues, dicho estudio de la indicación que la persona se encuentra en categoría por esa o por esa extrema, ¿verdad? Recordar que para aplicar a cualquier beneficio de la institución, pues justamente debe estar en esta categoría. ¿Okay? No solamente esto se enfoca en el tema de ingresos, ¿verdad? Porque muchas personas me consultan, mira César, ¿a qué se refiere este estudio? ¿Qué es lo que contempla? Pues bueno, es una serie de variables, ¿verdad? Dentro de las que de manera general se toma en cuenta también el tema de salud, educación, vivienda y todo el núcleo familiar, no solamente, digámosle así, como los ingresos de lo que usted hace en estos momentos, sino pues obviamente valorar todos estos puntos para identificar esta categoría. Entonces, si la persona no sabe si tiene este estudio o, ¿verdad?, desea aplicarlo, pues de igual, con mi persona sería para nosotros identificar si tiene este estudio vigente y si no lo tiene, pues de igual forma, ¿verdad?, hacer la referencia correspondiente. Segundo requisito, tener el récord de crédito limpio. Esto, ¿verdad? Sí, sumamente esencial, porque igual estamos solicitando un crédito con una institución financiera. Entonces, justamente el banco o la cooperativa con la que vamos a hacer la referencia van a fijarse en eso, que sus deudas se encuentren al día. Es decir, las que tengan esos momentos se encuentren al día o las que haya tenido anteriormente, pues justo que las haya realizado de manera efectiva. Si hubo un inconveniente en cuanto a eso, al menos que nos presenten cartas o hojas de descargo haciendo constancia de que ya se encuentran libres en cuanto a eso. Lo que sí definitivamente no podemos pasar son el tema de cobros judiciales, ¿verdad? Eso ya sí se nos sale totalmente de las manos. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta. El tercer requisito, ¿verdad? Contar con un negocio en marcha. Esto básicamente es por el hecho de que justamente pues tenemos que hacer evidencia de lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Usualmente realizamos como una pequeña visita o una cita de atención presencial a lo que sería el IMAS, ¿verdad? En Acosta o en la institución donde nosotros le refiramos. Entonces,
alguna de esas alternativas, inclusive en la municipalidad de Acosta, solicitando un espacio, podríamos hacer una valoración para atenderlos a ustedes, ¿verdad? Para hacer evidencia de la actividad, conversar un poco en cuanto a eso, porque sí, en efecto, si cada uno de ustedes, ¿verdad?, quiere participar en este proceso, sería de manera individual que yo les haga pues la valoración respectiva. Entonces, en este proceso de valoración, los que estamos ahí en contacto con ustedes sería la persona, bueno, en este caso promotora, sería mi persona, y la persona del banco con la que trabajemos en ese momento. Entonces son como seríamos nosotros dos los que vamos a estar ahí, como quien dice, encima de ustedes, dándoles todo el seguimiento, toda la orientación para que se concrete todo el proceso de crédito. Entonces, ¿qué actividades nosotros podemos tomar en consideración? Básicamente todo tipo de negocio ilícito, ¿verdad? Que esté generando ingresos como tal. Entonces, hablémonos de comercio, industria, servicios, pesca, ganadería, agricultura, agroindustria, ¿ok? A nivel de lo que es el cantón, ¿verdad? De Acosta, sí se ha destacado pues muchísimo por dar el enfoque en lo que es el sector de industria, como las señoras costureras, panaderías, también destaca el tema de la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Entonces, justamente este es el proceso que nosotros estamos realizando en estos momentos. Entonces, el tema de agricultura y ganadería es un enfoque, ¿verdad? Pues muy interesante que siempre nos ha pues llamado la atención, ¿verdad? Porque es como uno de los dos sectores que cuesta que se acerque a lo que son los bancos. Entonces, esa es la idea de nosotros, ¿verdad? Darles ese apoyo y seguimiento para que puedan aplicar de manera efectiva. Entonces, con muchísimo gusto, nosotros los atendemos. Si ustedes desarrollan la actividad en estos momentos desde su propia casa, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí se hace la valoración respectiva, o si tienen una, no sé, como quien dice, una página virtual y se dan a conocer desde esa forma, logran vender sus productos desde esa metodología, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, de eso no hay ningún problema, ¿ok? El tema de las entidades financieras con las que nosotros trabajamos. En este caso, bueno, de manera general, tenemos el Banco Nacional, tenemos acá también, trabajamos con Banco Popular, Cope Servidores, Funde Cooperación, Copenade, Cosique y lo que es Pronamipe, ¿ok? Para definir cuál opción va a ser la más factible para cada uno de ustedes, justamente la valoración que yo les realizo, ¿verdad? Así también pues puedo respetar en este caso el tema del gusto, preferencia de la persona. Es decir, que si ustedes me contactan y me indican, mira, que no, yo tengo una cuenta con el Banco Nacional, entonces ya he tenido un historial ahí, quiero que pasemos de una vez por esa institución, entonces no hay ningún problema, con muchísimo gusto, entonces hacemos la referencia. Si ustedes no saben para dónde quieren, ¿verdad?, que hagamos la referencia, justamente para eso es orientarlos de acuerdo a la actividad que ustedes realicen, y pues referirlos, ¿verdad? Siempre en este caso, buscar la mejor alternativa en temas de requisitos, accesibilidad y demanda que tenga en ese momento esa institución. Entonces, acá sí les comento, ¿verdad? Con las que más trabajamos es Banco Nacional, Banco Popular y Funde Cooperación, ¿verdad? Son como las principales aliadas en estos momentos. Pero igual, si hay otra alternativa, como estas externas también, con muchísimo gusto, ¿verdad? Pero como les digo, siempre la idea es buscar la mejor opción para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que requiere el ente financiero para que ustedes ya, como quien dice, les den ese crédito? Básicamente, en este caso sería el documento FOGA, ¿ok? Este documento que le llamamos FOGA es un documento institucional pues acá, nosotros de Limas, Fideicomiso, que les realizamos, en donde básicamente lo que corresponde es su
identificación personal, sus datos de contacto y una pequeña reseña de su negocio. Entonces, esa es la atención que nosotros generamos. Teniendo este documento, ¿verdad? Ya en sus manos pueden presentarse en cualquier momento al banco. Así como de igual forma nosotros lo pasamos directamente hacia ellos para que los llamen a ustedes, ¿ok? En cuanto a los requisitos ya de ustedes, básicamente sería al menos datos en temas de apuntes, libreta de apuntes, al menos esto, en temas de si hablamos de un comercio, una pulpería, ¿verdad? O algún tema de ventas, al menos que ustedes evidencien eso, ¿verdad? El tema de sus clientes, si es, por ejemplo, alguien que se dedica al tema de salud, no sé, por ejemplo, brinda servicios de manicurismo, etcétera, ¿verdad? Que tenga como su cartera de clientes ahí de manera escrita, ¿verdad? Como ya un pequeño control. Si no lo tienen en estos momentos, al menos que hagan evidencia de la misma, ¿verdad? En temas de ingresos, si le hacen depósitos por SIMPE, ¿verdad? Todo lo que ustedes puedan tener en ese momento para evidenciar que ustedes, en efecto, de acuerdo a lo que están realizando, están generando ingresos, ¿ok? Facturas también sería muy importante, ¿verdad? Facturas de compras, ¿verdad? Claro, facturas de compras de lo que ustedes pues generan, si es un tema de servicios. El tema de lo que es patentes y lo que es CBO, permisos de funcionamiento y demás, pues justamente es cuando ya realmente lo amerita, ¿verdad? En temas de local, en temas de ¿verdad? Ya directamente comercio o algún tipo de actividad como tal, ¿ok? También el último punto sería tener el plan de inversión de manera clara. Es decir, ¿para qué ocupan el dinero y cuánto sería? Cabe destacar que sí tiene que ser el plan de inversión que ustedes sea directamente a la actividad, ¿verdad? El crédito, porque si ya es fuera de, pues sí se nos sale de las manos poderles brindar el crédito, pero al menos tener claridad de cuánto es lo que ocupan y para qué sería. Si no lo tienen de manera detallada en ese momento, pues nosotros, tanto como fideicomiso como el banco, les da esa asesoría también para identificar, orientarlos un poco más en cuanto a este proceso para que ya tengan claridad en cuanto a lo que son los ingresos. En temas de montos, de mensualidades, y todo esto, pues, bueno, igual va a depender justamente pues, el plazo que se estipule el crédito, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entre menor el plazo, va a ser mayor la cuota y viceversa. Pero para darles como un contexto en cuanto a esto, si hablamos en temas de, vamos a ver, darles un ejemplo, 1.000.000 de colones. Si, por ejemplo, están solicitando 1.000.000 de colones, la idea siempre es generarles una solicitud con un monto que puedan pagar siempre. Es decir, que como todo negocio, ¿verdad? Sabemos que aunque tenga sus altas y tenga sus bajas, siempre pues lo puedan realizar, ¿verdad? En temporada alta, en temporada baja, puedan estar pagando. La idea no es ahogarlos en cuanto a una solicitud de crédito, sino siempre que se mantengan constantes y tengan siempre las puertas abiertas. Entonces, estamos hablando que en promedio una solicitud de 1.000.000 de colones, una persona actualmente está realizando pagos en promedio de 16.000 colones, ¿verdad? A un plazo de 4 años. Igual, pueden realizar pagos de manera anticipada o cancelar esa deuda en cualquier momento sin ningún tipo de penalización. Y de igual forma, también podemos hacer un plazo menor para que ustedes justamente, dependiendo del gusto de la persona y las posibilidades, se genere, ¿verdad? Pero es como un ejemplo. Siempre la idea, como les digo, es buscar una alternativa que puedan ustedes realizar pagos sin ningún problema, pero para eso estamos nosotros, ¿verdad? Proceder en cuanto a esto. Entonces, bueno, básicamente en cuanto a lo que es esta presentación sería, sí me gustaría pues escucharlos, ¿verdad? Si tienen pues ahí consultas, si tienen ahí pues referencias, ¿verdad? Con muchísimo gusto aquí pues los estaría escuchando. Verás que si tengo yo de mi parte unas consultas, César, si me puedes como aclarar. Esta Claro, cuestión de hecho por mujeres. Ajá. Es para, digamos, como las personas emprendedoras
pueden hacer para incluir ahí los productos? ¿O tienes que, cómo sería el proceso? Ok, en cuanto a este proceso de la página de Hecho por Mujeres, nosotros, pues justamente como quien dice, les realizamos ese proceso de inclusión porque en efecto requieren de pues, una serie de capacitación previa, ¿verdad? Porque pues no todas las personas tienen el conocimiento para llevar y manejar una aplicación como tal, ¿verdad? Entonces, siempre primero que todo, pues darles esa asesoría en el manejo de la misma. Y a partir de eso, hacer la valoración del emprendimiento. Entonces, ahí es, bueno, nosotros tenemos una compañera a cargo que se dedica justamente a esta paginita. Entonces, directamente con ella, nosotros hacemos todo el proceso de evaluación y ahí la vamos incluyendo en todo este proceso para que ya entreguen. Nosotros tenemos que tomarle fotografía a esos productos, ¿verdad? Para que se vea de manera clara en la aplicación, ¿verdad? Y todo el asunto. Entonces, ya una vez teniendo todo lo que requerimos para incluirlas, les informamos a cada una de ellas y ahí ya, ¿verdad? Quedaría en la página, pero sí es con una compañera a cargo y el proceso básicamente sería de esa forma. Capacitación, ¿verdad? Para aplicar a la misma y la valoración de la actividad. Si se tiene el visto bueno en ese momento, entonces hacemos todo lo que requerimos, ¿verdad? Fotografías del producto, fotografías de la misma persona, el contacto como tal y el contacto de la página, que en muchos casos pues las personas eso es lo que tienen, ¿verdad? Una paginita de su negocio. Bueno, después dice Errol Montero, ¿cómo puedo aplicar la valoración? Ok, me imagino cuáles son los pasos a seguir. Bueno, en este caso, básicamente, para que ustedes se den una, bueno, salgamos de duda como quien dice, de qué es lo que ocupan o qué es lo que les hace falta en esos 3 requisitos que les comentaba anteriormente, sería que me contacten a mí directamente, ¿ok? Si es posible, ¿verdad? Por medio de WhatsApp, yo ahí atiendo por lo más pronto posible, es 8366-0469. Ahí les agradezco si lo pueden poner en el chat, ¿verdad? O cualquier cosita, ¿verdad? Ese sería el contacto en donde justamente por ahí yo los atiendo y les voy diciendo los pasos, ¿verdad? Que por ejemplo queremos salir de dudas si tenemos o no la ficha de Limas, entonces por ahí mismo yo les identifico si la tenemos o no. Ah, ok, si la tiene, perfecto, vamos al siguiente paso. Si no lo tiene, bueno, mira, nos falta esto, vamos a hacer la referencia con la compañera a cargo y listo, ¿verdad? Pero entonces sí, de manera individual, si quieren aplicar, sería que me contacten por este medio. ¿Nos podría repetir otra vez el número de contacto? Ok, 8366-0469. Con César Hidalgo, ¿verdad? Y vamos a ver, ya te digo la otra pregunta. Irnaí Murcia dice, ¿aplica para turismo rural? Es correcto. Nosotros hacemos cualquier tipo de valoración, ¿verdad? De manera general, en donde básicamente el requisito es que estén generando ingresos por esta actividad. Entonces, en cuanto a eso, no es ninguna limitante, siempre y cuando ustedes hagan constancia de lo que están haciendo y están generando ingresos a partir del mismo, no hay ningún problema, ¿verdad? Con muchísimo gusto, más bien. Después quería, bueno, a mi parte también le quería preguntar que, bueno, en uno de los primeros puntos decías que tienen que tener la ficha de información social de Limas. En ese caso también, ¿cómo se haría para que si las personas emprendedoras no han hecho como este primer paso, cómo lo podrían hacer o aplicar? Ok, en cuanto a lo que es la ficha de Limas, si la persona no lo tiene en estos momentos, básicamente lo que hacemos es como un estudio preliminar, ¿verdad? Para consultarles su núcleo, ¿verdad? Su núcleo familiar por quienes está compuesto. Entonces, básicamente esta información, hacemos todo el proceso de referencia y yo lo recopilo
y se lo mando a la compañera a cargo de realizarles este estudio, que la compañera las va a estar contactando de manera telefónica para completarles este estudio. Entonces, pues no es nada del otro mundo, es una pequeña entrevista, básicamente, en donde se consulta acerca pues, el tema de lo que les comentaba, ¿verdad? Educación, vivienda, salud y, pues, en efecto, ¿verdad? El tema del ingreso como tal de lo que es el núcleo de familia. Perfecto, César. Nada más voy a verificar que no hayan ya como más preguntas y a ver si ya cumplimos como con las preguntas que nos estaban haciendo. Ok, perfecto. Bueno, parece ser que ya cumplimos como con las preguntas. De mi parte, César, agradecerle por toda la información que nos brindó y a todas las personas que nos están viendo también que pasen una bonita tarde. Y no sé si de su parte querés como decir algo para ya finalizar con el Facebook. Claro, no, perfecto. No, más bien ahí muchísimas gracias por el espacio. Igual, ¿verdad? A cada una de las personas que estén viendo este en vivo, que realmente, ¿verdad? Si cuentan con su emprendimiento en estos momentos, con esa necesidad de salir adelante pues no tienen los medios, ¿verdad? Para surgir, para invertir, ¿verdad? Que a veces es sumamente necesario para dar ese paso a más. Entonces, pues no duden en contactarme, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Yo los voy a estar atendiendo, ¿verdad? De manera efectiva y dentro de lo que nosotros podamos colaborarle con muchísimo gusto. Y de verdad, pues es una gran satisfacción, ¿verdad? Realmente ver todo ese proceso en cada una de las personas que llegan a nosotros, donde empezaron, ¿verdad? Como quien dice en la casa, ahí vendiendo poquito a poco y ya en todo este proceso ya uno los ve ya con su local, ya totalmente, ¿verdad? Otro mundo en temas de sus ventas, en temas de posicionamiento de la marca, ¿verdad? Todo un proceso que realmente, pues esa es la idea y ese es el porqué de cada uno de ustedes, pues quieren salir con sus ideas. Entonces, de verdad, pues darles ese incentivo, ¿verdad? A seguir adelante y con muchísimo gusto, ¿verdad? Les repito el numerito, 8366-0469. De igual forma, si es en la zona, pues si se encuentran por ahí o desean darse una vuelta por el IMAS de Acosta o en la misma municipalidad y dejar sus datos, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Sí, igualmente decirles que si ocupan mayor información o si quedó como alguna duda al respecto, pueden ir a la oficina de las mujeres, ahí yo con todo gusto estaré para a cualquier duda o si yo misma tengo que preguntarle a César, tenemos muy buena comunicación, entonces por ahí eso. Y bueno, y como a todos agradecerles y de verdad esperando que pasen muy bonita tarde. Y César, también agradecerte por el espacio que nos brindó y muchas gracias. Listo, ¿no? Con muchísimo gusto. Más bien, ahí muchísimas gracias y entonces ahí espero, ¿verdad? El contacto de cada uno de los interesados, ¿verdad? Bueno, hasta luego, bonita tarde. Hasta luego, buenas tardes.